Antes de empezar a tomar las funciones vitales, debemos tener en cuenta que tenemos que tener colocado el equipo de protección personal, esto con la finalidad de mantener la seguridad del paciente y la del profesional de salud. Seguir también los 5 momentos de lavado de manos por paciente, es decir, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o séptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. También debemos colocarnos los guantes si el paciente tiene aislamiento de contacto o tal vez es la primera vez que se atiende en el establecimiento de salud y no tenemos información de su historia clínica. En ese caso, el cambio de guante también lo debemos hacer por cada paciente que atendamos. Nos colocamos los guantes con la técnica adecuada. También debemos desinfectar los equipos como el pulsioxímetro con una torunda con alcohol al 70%, también el fonendoscopio o estetoscopio con una torunda de alcohol al 70%, y podemos rociar el brazalete del esfingomanómetro. Empezamos midiendo el pulso arterial, que es la onda pulsátil de sangre percibida que se origina con la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Hay 2 maneras de medir la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca central, que se define como las veces que late el corazón por unidad de tiempo y se valora mediante la auscultación con fonendoscopio. Y la frecuencia cardíaca periférica, que es el pulso. Es el número de pulsaciones de una arteria periférica. Antes de controlar el pulso debemos poner en reposo de 10 a 15 minutos al paciente y nosotros debemos haber hecho antes la higiene de manos. El paciente debe estar cómodo con la extremidad apoyada o sostenida con la palma hacia arriba. Para la toma del pulso, aplicaremos las yemas de los dedos índice, medio y anular en el lugar fijado donde la arteria pasa por encima del hueso. No debe utilizarse el dedo pulgar, ya que puede confundirse con la propia transmisión de su pulso radial. La presión ejercida puede aumentarse si fuera difícil encontrar el latido, lo que ya valora la amplitud del mismo. Luego procederemos a contar las pulsaciones durante 60 segundos para percibir si presenta alguna irregularidad o si presenta el pulso regular. Dentro de las irregularidades podemos encontrar un pulso amplio por grandes presiones diferenciales, un pulso duro común en el anciano por la arteriosclerosis, un pulso arrítmico de diferentes etiologías, desde extrasístoles hasta la fibrilación auricular, un pulso débil con tono muy bajo como en casos de estenosis aórtica, deshidratación, hemorragias severas y shock, un pulso filiforme y parvus, que es la debilidad extrema y pulso casi imperceptible, o un pulso alternante con características cambiantes que reflejan una miocardiopatía o lesión de la fibra cardíaca. Suele indicar un mal pronóstico. Por ello, para hacer una mejor valoración debemos valorar cada pulso de forma individual para evaluar sus características y de forma paralela detectar algunos cambios en la sincronización y la amplitud. Dentro de los puntos de evaluación para los pulsos arteriales tenemos el pulso temporal. La arteria temporal se palpa sobre el hueso temporal en la región externa de la frente, en un trayecto que va desde la ceja hasta el cuero cabelludo. Pulso carotidio. Se encuentra en la parte lateral del cuello entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. No se debe ejercer presión excesiva porque produce disminución de la frecuencia cardíaca e hipotensión. Pulso braquial.
Se palpa en la cara interna del músculo bíceps o en la zona media del espacio antecubital. Pulso radial. Se palpa realizando presión suave sobre la arteria radial en la zona media de la cara interna de la muñeca. Es el método clínico más usado. Pulso axilar. Se palpa a nivel de la fosa de la axila por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor. Pulso femoral. Se palpa la arteria femoral localizada debajo del ligamento inguinal. Pulso popliteo. Se palpa realizando presión fuerte sobre la arteria poplitea, por detrás de la rodilla en la fosa poplitea. Pulso tibial posterior. Se palpa la arteria tibial localizada por detrás del maleolo interno. Pulso pedio. Se palpa la arteria dorsal del pie sobre los huesos de la parte alta del dorso del pie. Ahora, para el tema de la frecuencia cardíaca central, que es por auscultación, colocar al paciente en sedestación o decúbito supino. Colocamos el diafragma del estetoscopio entre el tercer y cuarto espacio intercostal, línea peresternal izquierda. Acá debemos contar los latidos en 6, 15 o 30 segundos y multiplicarlo por 10, 4 o 20 según corresponda, pero si el paciente tiene antecedentes de irregularidades en su frecuencia cardíaca, debemos contarlo por 1 minuto o más para obtener el número exacto de latidos por minuto. Las alteraciones que podemos encontrar en la frecuencia cardíaca son taquicardia sinusal, que es la frecuencia cardíaca que no sobrepasa 160 latidos por minuto. La frecuencia paroxística, que se inicia en forma súbita y la frecuencia está por encima de 160 latidos por minuto. Bradicardia sinusal, las pulsaciones oscilan entre 40 y 60 latidos por minuto. La bradicardia por bloqueo auriculoventricular completo se presenta con pulsaciones entre 30 y 35 latidos por minuto. Ahora tomaremos la frecuencia respiratoria. Este es el número de veces que una persona respira por minuto. Para ello no debemos alertar al paciente del procedimiento a realizar para evitar cambios voluntarios de movimientos torácicos. Empezamos con la técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante inspección. Para ello, vamos a colocar la mano del paciente sobre el pecho con el codo flexionado, con nuestros dedos apoyados en el pecho del paciente, de manera que se pueda percibir los movimientos respiratorios. Contamos durante 30 segundos y multiplicamos ese valor por 2 si la respiración es regular, o contamos durante 1 minuto o más tiempo si es necesario en pacientes con respiración irregular. Los hallazgos anormales que podemos encontrar en la frecuencia respiratoria son bradipnea, lentitud en el ritmo respiratorio. En el adulto, la frecuencia respiratoria es menor de 12 respiraciones por minuto. Traquipnea, aumento en el ritmo respiratorio persistente. En el adulto mayor, de 20 respiraciones por minuto. Hiperpnea, respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto en el adulto. Apnea, ausencia de movimientos respiratorios. Disnea, sensación subjetiva del paciente de dificultad o esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratoria o expiratoria. Respiración de Kussmaul, respiración rápida, mayor de 20 por minuto, profunda, suspirante y sin pausas. Respiración de Cheyne-Stokes, hiperpnea que se combina con intervalos de apnea. Respiración de Biot, extremada irregularidad en la frecuencia respiratoria, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Ahora, mediante la técnica de auscultación, para valorar la frecuencia respiratoria, se pide al paciente que adopte la posición de sentada. De acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones del tórax, colocar el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no quede sobre alguna estructura ósea, y cuantifica el número de respiraciones en 30 segundos, multiplíquelas por 2 si la respiración es regular. En caso contrario, si la respiración es irregular, cuantificar por 1 minuto completo. Puede simular que se encuentra checando la frecuencia cardíaca para evitar alteraciones con el patrón respiratorio. Ahora, teniendo como una de las características
que el personal de enfermería debe ser un profesional holístico en la atención del paciente, es decir, brindar una atención integral al paciente, podemos aprovechar de la toma de la frecuencia respiratoria para escuchar los ruidos respiratorios entre la inspiración y expiración. Para ello se ausculta un hemitórax y a continuación el otro, adoptando un patrón en escalera comparando ambos campos pulmonares. Ahora tomaremos la saturación de oxígeno. Este tipo de medición se encarga de indicarnos cuánta cantidad de oxígeno es transmitida al interior de los vasos sanguíneos. Para tomar la saturación de oxígeno debemos desinfectar el sensor con una torunda de algodón con alcohol al 70%. Lo desechamos. Y también debemos desinfectar las uñas del paciente, que deben estar limpias, sin esmalte u otros elementos que puedan afectar la medición. De la misma manera también debemos desinfectar la yema de los dedos del paciente, el dedo que se usará para la medición. El paciente debe tener un reposo de 5 minutos antes de la medición. Pasado ello, el paciente no debe moverse y debe estar lo más quieto posible. El paciente puede estar sentado o recostado, pero siempre colocar su mano sobre una superficie plana. Ahora, colocamos el oxímetro preferentemente en el dedo índice y esperamos hasta 1 minuto para que la medición se estabilice. Vale recalcar que el pulsómetro se dan los valores de la saturación de oxígeno y también de la frecuencia cardíaca. Los valores normales oscilan entre el 95% y 100% de la saturación de oxígeno, pero hay que tener en cuenta que según el MINSA, también los valores pueden variar de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar en que se encuentre el paciente. Se puede presentar tal vez hipoxia leve, hipoxia moderada o hipoxia severa según el valor del paciente. Ahora procederemos a medir la temperatura corporal del paciente. La temperatura normal del cuerpo humano se encuentra entre 36 y 37 grados centígrados, pero no es exacta ni constante. Cambia a lo largo del día y es medio grado más alta al final de la tarde. También varía de una persona a otra con la edad y con la actividad física. Y es distinta según la parte del cuerpo donde la midamos. Puede ser en la boca, en el recto, en la axila y en el oído. Ahora procederemos a tomar la temperatura axial. Para eso debemos desinfectar el bulbo del termómetro con una torunda con alcohol al 70%. Ahora con una torunda seca o papel toalla vamos a secar la axila del paciente. Desechamos en residuos biocontaminados. Prendemos el termómetro digital y colocamos el bulbo en el hueco axial del paciente. Solicitamos al paciente flexionar el brazo sobre el tórax y apoyar la mano sobre el hombro opuesto. Una vez que tenemos que esperar lo suficiente hasta que el termómetro suene. Una vez que el termómetro haya sonado, lo retiramos de la axila del paciente. Es importante la lectura
lectura de la temperatura siempre tomando el lado contrario de donde está el bulbo para no alterar el valor de la temperatura. Luego apagamos el termómetro y lo desinfectamos con una toronda con alcohol al 70%. Desinfectamos el bulbo y lo ponemos en la riñonera para usarlo con otros pacientes o guardarlo en su estuche si es que no lo vamos a usar. Antes de tomar la presión arterial debemos hacer reposar al paciente unos 5 a 10 minutos por si el paciente se encuentra agitado o con una emoción fuerte, ya que si no nos saldrán resultados muy elevados. También no debe cruzar las piernas o los brazos para una mejor distribución del flujo sanguíneo por el cuerpo. También debemos tomar en cuenta que en la primera toma de la presión arterial se debe medir en ambos brazos. En que resulte con la presión arterial más alta es el brazo en el cual tomaremos la presión arterial a futuro. Ubicamos 3 dedos por encima del brazo. Colocamos el brazalete de manera adecuada, ni tan flojo ni tan ajustado. Dejando 2 dedos como espacio. Colocamos el manómetro en su soporte. Revisamos que la perilla del insuflador esté cerrada. Palpamos la arteria braquial. Insuflamos el tensiómetro hasta que dejemos de sentir los latidos. Luego insuflamos unos 30 milímetros de mercurio más. Colocamos el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial. Liberamos la presión mediante la perilla del insuflador, lentamente. El primer ruido nos indica la presión arterial sistólica y el último ruido la presión arterial diastólica. En este caso, nuestro paciente tiene 110/60.